Buenos días, alumnos. Continuamos con nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje. El día de hoy vamos a ver todo lo que es relacionado a los significados de las palabras. Es decir, vamos a ver la semántica. La semántica, en este caso, sus componentes, o sea, sus partes principales y también todo relacionado a sus elementos que se van a, pues, valga la redundancia, a relacionar semánticamente hablando. Entonces vamos a definir primero qué es la semántica. La semántica es parte de la gramática que estudia el significado de las palabras y la relación entre ellas. En ese sentido, entonces podríamos decir que logra ese análisis de interpretación de las unidades lingüísticas y tiene como unidad de estudio el sema, que es el rasgo significativo que un conjunto constituye un semema, ¿no? O sea, en otras palabras, el sema es una acepción que tiene cada palabra, que nosotros lo conocemos como un significado, ¿no? Y en el diccionario encontramos como un numerito, o sea, el 1, el 2, eso es un sema. Mientras que el semema ya es todo el conjunto que encontramos de acepciones que pertenecen a una palabra. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Y entonces decíamos que básicamente la semántica se va a encargar del significado de las palabras, ¿sí? ¿Cuáles son sus componentes? Los componentes son la denotación y la connotación. Ahora, la denotación, como característica, es el significado base de la palabra, o sea, es el principal, el significado objetivo. Sus rasgos son conceptuales, decía, ¿no? Objetivamente hablando. En cambio, el connotativo, la expresión, la palabra connotativa, ya hablamos de un significado pues complementario, un significado alterno, ¿no? Donde va a ser variable según el uso que uno le da. Así tenemos, en el zoológico hay un león que trajeron de la sabana africana. Hablamos obviamente del animal salvaje y es una expresión denotativa, con la palabra ahí, león resaltada. Mientras que en la otra dice, peleó como un león. Y ahí hablamos ya de una palabra, una expresión connotativa, porque en este caso estamos haciendo relación a esa palabra o al animalito que sabemos que es muy fiero, ¿no? Muy bravo. Entonces ahí peleó como un león, o sea, de una manera muy intensa, muy brava, pues, ¿no? Eso es por una parte respecto a lo que es la denotación y connotación. Entonces, denotación, una expresión original, una palabra objetiva que lo encontramos en el diccionario, mientras que la connotación es el segundo uso que nosotros podemos darle a esa palabra, sola o en su expresión misma, pues, o sea, en conjunto, ¿no? Una oración, en una frase. Son los elementos relacionantes. Bueno, son varios. Vamos a iniciar con el sinónimo. Y en este caso diremos que el fenómeno se llama sinonimia. Y ello sería pues cuando dos palabras tienen un significado parecido, ¿no? Así tenemos casa, que su sinónimo podría ser morada, o puede ser mansión, o puede ser hogar, dependiendo del uso que uno le va a dar, pues, ¿no? A ellos. Entonces no nos olvidemos que sinonimia, cuando dos palabras tienen el mismo parecido significado, pero significantes diferentes. O sea, la expresión, cuando hablamos de significantes, hay que acordarnos siempre que hablamos de la expresión, el sonido, mientras que el significado es la concepción, las características, ¿no? Propias. Entonces, eso es, ¿ya? Significante, la expresión, el sonido. Luego tenemos el antónimo, que el fenómeno que sufre es la antonimia. Y ahí hablamos que dos palabras son, por su significado, son opuestas o contrarias. Ahí tenemos nivel, desnivel, infancia, vejez. En la primera parte, en el primer ejemplo que dice nivel, desnivel, si nos damos cuenta, percibimos, ahí tenemos, pues, en este caso, se le agregó, o sea, básicamente la raíz son iguales. Lo único que pasa es que se le agrega un prefijo. Y por ese prefijo ya cambia la oposición. Por eso que hay antónimo gramatical, ¿no? Donde colocando un prefijo a la raíz
ya hay una posición. En cambio, en el segundo ejemplo, infancia-vejez, ahí lo conocemos como antónimo lexical. ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta, las raíces cambian. Las raíces de las palabras cambian. Y hay una oposición también por su significado. Ese es el antónimo lexical. Muy bien, vamos a ver otras relaciones semánticas. Tenemos la polisemia. Cuando hablamos de polisemia, vamos a hablar de una relación, pues, en sus características, ¿no? Primero que nada, en este caso de la polisemia, vamos a decirlo que tiene toda la escritura es igual, la pronunciación es igual, pero donde va a cambiar, pues obviamente es el significado. Entonces las palabras polisémicas tienen un rasgo común, una característica que se asemejan, que se parecen entre todas ellas. Por ejemplo, ¿no? Con pico. Ya cuando hacemos una idea de pico, siempre vamos a ver que está en una puntita. Siempre señala una punta, ¿no? O sea, hablamos de un pico de un ave, hablamos del objeto de pico. Y hablamos también sobre una parte, pues, de una montaña y de un cerro. Entonces, siempre esas características se van a asemejar, pues, ¿no? Otra característica puede ser de repente con araña. La araña, pues, el animalito es insecto, el arácnido que tiene patitas, ¿no? Y está desplazándose. Igual, el objeto de la araña donde ponemos los foquitos, que es parecido, que tiene sus patitas, y en cada patita ponemos el foquito. Entonces, ahí hablamos esas rasgos comunes cuando nos referimos a la polisemia, las palabras polisémicas. No nos olvidemos, las palabras parónimas, en este caso, son las palabras que no guardan relación de escritura ni significado, pero por ahí tienen una ligera o una parecida pronunciación. Es parecido su pronunciación, ¿sí? Mas no es igual, no es igual, ¿sí? Entonces tenemos ahí Oscar tiene la aptitud para desempeñar el trabajo. Hay que tener una actitud positiva en la vida. En las palabras resaltadas, aptitud y actitud, ¿no? Si percibimos ahí, ap suena con P y act suena con C. Y aptitud está relacionado, digamos, a la destreza que tiene esa persona para desempeñarse en algo. Mientras que la actitud está pues relacionado a la característica, ¿no? En esta situación positiva que uno tiene, en otras palabras, digamos, por esa oración sería la fe, pues, ¿no? Que uno puede tener para lograr algo. Son características también, se resalta, por el significado distintos, pues, ¿no? O sea, no guardan una relación por el significado. Lo único que las palabras parónimas, su pronunciación es la parecida nomás. Bueno, otras relaciones semánticas tenemos las homónimas. Cuando hablamos homónimas, palabras homónimas, hablamos de un conjunto de palabras, de un todo, que va a involucrar a las homógrafas y las palabras homófonas. Las palabras homógrafas tienen igual escritura, igual pronunciación, pero el significado es diferente, pues. Está hablando de una cosa en una y de otra cosa en otra, pues. ¿No? Si tenemos vino y vino. Vino, una bebida alcohólica, y vino de la acción del verbo venir, pues. Mientras que las homófonas, hablamos ya en este caso de un significado diferente, de una escritura también diferente, pero de un sonido igual. Porque uno dice vacía y vacía, suenan pues igual. Pero si lo vamos a escribir, ahí va a marcar la diferencia, porque en un caso vacía con B, ahí hablamos de un objeto. Y cuando hablamos de vacía con V, estamos hablando que algo no contiene, pues está sin contenido, no contiene nada. ¿Cierto? Muy bien, no nos olvidemos, homógrafas, homófonas pertenecen a homónimas. Otro objeto relacionante son las hiperonimias. Las hiperonimias hablamos básicamente, ¿no?, que de las palabras que tienen mayor extensión semántica, pues contienen el conjunto de palabras cohipónimas. Las hiperonimias pueden tranquilamente ser hipónimas en otra cadena semántica. En conclusión, hablamos, cuando nos referimos a hiperónimas, que de un elemento mayor
va a contener elementos menores o va a contener un elemento menor, pues, para entenderlo así. El elemento mayor es el árbol, es el todo. Y un elemento menor puede ser el ciprés, o puede ser el álamo, puede ser el molle, por decir, uno de ellos. ¿Cierto? En cambio, las palabras o el elemento hipónimo se produce cuando las características distintivas de una palabra pertenecen también a otra. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras hipónimas, hablamos ahora ya de un elemento menor que va a pertenecer a un elemento mayor. O sea, la inversa, digamos, de la hiperonimia, pues, ¿no? Por ejemplo, A, molle, va a estar dentro de B, árbol. Un elemento incluye pues a otro general. Hablamos de ello de las palabras hipónimas. En las palabras cohipónimas ya estamos haciendo mención a todos los elementos que van a tener una o van a guardar una característica similar, pues, ¿no? Hablamos ahí, en otras palabras, de un igual a igual. Por ejemplo, el ciprés, el álamo, el molle, el saúco. Hablamos que todas ellas tienen una característica igual. ¿Cuál es? Que son árboles, pues. Entonces, ahí hablamos de cohipónimos. Muy bien, jóvenes. Espero se haya entendido la explicación del tema del día de hoy, que ha sido sobre la semántica, pues, y todos sus componentes y relaciones, ¿no? Con otros elementos más. Ahora vamos a resolver en conjunto una serie de ejercicios para luego tú puedas resolver los otros y poder dar tus exámenes. Primera pregunta nos dice las palabras sábana y sabana, ¿cómo son? Y automáticamente vamos al pronunciar ya marcamos una diferencia. Sábana y sabana. Entonces, primero vamos a explicar, ¿no? O a definir la palabra. Primero, sábana, en este caso, hablamos de un objeto, digamos, que nosotros lo usamos para cubrirnos, pues, ¿no? Que está, pues, parte de nuestra cama, ¿verdad? Así como está la sábana, está la almohada, está la colcha, etc. Mientras que sabana, ya hablamos, pues, de un campo llano, generalmente desértico, pues, ¿no? Por ejemplo, la sabana africana, ¿no? Están, pues, los animales salvajes, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora hay que tener en cuenta que esas relaciones, ¿cómo son? ¿Sí? Entonces, esas relaciones es lo que vamos a determinar para identificar cuál es la respuesta en este caso. Primero, ¿son homófonas? Las palabras homófonas tienen en su sonido, en su pronunciación, son iguales prácticamente, ¿no? Pero donde va a cambiar en su escritura y en el significado. Así es que no sería, pues, ¿no? Ahora, las palabras homógrafas, ahí hablaríamos de unas palabras que tienen igual escritura, tienen igual pronunciación, pero el significado cambia. Y reitero, vamos a pronunciarla para ir disipando esas dos alternativas, que tampoco es las homógrafas, ¿sí? Sabana y sabana, ¿ya? Entonces no tienen una igual pronunciación, por ende que la A y la B está descartada. Las palabras parónimas. Las palabras parónimas, en este caso, tienen pues una escritura diferente, ¿sí? Tienen una pronunciación que por ahí ligeramente parecida, más no igual, y el significado es diferente, ¿sí? En este caso sí se asemeja más por esas características a las palabras parónimas. Las palabras cohipónimas, acordémonos, ¿no? Eran de igual a igual las características, pues, ¿sí? Entonces ahí por características esas dos palabras no es igual a igual, descartamos. Y las antónimas son palabras por significados opuestos, también descartado. Por ende, la relación adecuada para esas dos palabras, ¿sí? Serían las palabras parónimas. Vamos con la pregunta número 2, que nos indica, señala el cohipónimo que continúa en la serie Margarita, Rosa, Tulipán y. Entonces, los cohipónimos eran palabras que se parecen por ciertas características. Hablamos de un igual a igual, no nos olvidemos esos términos, igual a igual, ¿sí? Porque en este caso los
hipónimos hablamos de un elemento menor que pertenece a un elemento mayor, y los hiperónimos de un elemento mayor que va a incluir a un elemento menor. Entonces aquí hablamos de cohipónimos, hablamos de términos que se asemejan por características, igual a igual. Entonces, continuando la serie, diríamos, ¿no? Y en este caso, margarita, rosa, tulipán y planta son términos genéricos, no es. Descartamos. Arboleda es el conjunto de árboles, tampoco es. No nos olvidemos las características. Tallo es parte de una plantita, así que descartamos también. Clavel es una flor, pues, ¿no? Ahí sí podría ser esta, claro. Pistilo también es parte de una flor, descartamos. Por ende, la respuesta es clavel. Vemos ahora la pregunta 3, que dice, ¿es correcto o correcta sobre las palabras sinónimas? ¿Qué cosa es correcta sobre las palabras parónimas? Pues, primero, igual o parecido significado, ¿sí? Podríamos decir que es igual o parecido significado, ¿no? Claro que sí, esta sí es una característica que pertenece a las sinónimas. ¿Parecida pronunciación? No, no hay una parecida pronunciación. Donde podría haber una parecida pronunciación es en las palabras parónimas, descartamos. Parecido significante es igual que la B, ¿no? Acordémonos que significante está relacionado o nos habla de el sonido, la pronunciación, así que también descartamos. Igual pronunciación pues podría ser las homógrafas, podría ser las homófonas, pero no las sinónimas, descartamos. Diferente escritura, pero igual significante. Diferente escritura, igual significante. Ahí hablamos de unas palabras homófonas, ¿no? Descartamos también. Así que la respuesta correcta sería igual o parecido significado. Esto en base a las palabras sinónimas o el fenómeno, ¿no? Sinonimia. Y la última pregunta dice, la espacio es la relación semántica que está incluida en un término que lo engloba. Entonces estamos ya cuando nos habla de esa expresión haciendo referencia, ¿no? Bien de hiperonimia, hiponimia o hiponimia, así, de frente, porque dice, ¿no? La espacio es la relación semántica que está incluida en un término que lo engloba. Entonces vamos a ir explicando primero que la hiperonimia, hablamos de un elemento mayor que va a incluir un elemento menor. Las hiponimias, el opuesto. Un elemento menor está incluido en un elemento mayor, ¿sí? Mientras que la cohiponimia, hablamos que todos los elementos son parecidos por sus características, o sea, de igual a igual, ¿sí? Entonces, sobre eso, la alternativa dice antonimia. Hablamos ahí de palabras opuestas por significado, descartamos. Eso no es lo que nos pide. En la alternativa B dice sinonimia, que por significado son iguales o parecidos. También descartamos. Cohiponimia. Hablamos de elementos o palabras por características similares, que se asemejan, pues, ¿no? Que también descartamos. Leemos otra vez el enunciado que dice la espacio es la relación semántica que está incluida en un término general, ¿sí? O sea, A está dentro de B, para entenderlo así mejor. Luego tenemos la hiponimia, donde la hiponimia sí podríamos decir un elemento está dentro de uno más grande, de un elemento mayor, ¿sí? Entonces esa sí podría ser. Hiperonimia, un elemento mayor va a incluir a uno menor. Esto también sería la inversa de lo que nos pide la pregunta. Por ende, la respuesta, ahí hablaríamos de una hiponimia. Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido la explicación de estos ejercicios, ¿no? Y posteriormente darás tus exámenes virtuales y también resolverás una serie de preguntas, ¿sí? Buena suerte.